Hola Daniel, bienvenido a Historia de Miércoles. Hola Angie, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo tenerte acá. Ya habíamos tenido oportunidad de leer cosas tuyas, tanto como escritor como periodista, y nos gusta mucho lo que haces. Entonces, bueno, decidimos que sería muy bueno poder compartir lo que hace Daniel Meca con el público de Historia de Miércoles. Bueno, de nuevo, gracias y además tengo un cariño muy particular ahí por Azul, que como vos bien recordás, tuvo un paso leyendo, digamos, poesía, presentando uno de los libros, así que bueno, de nuevo muy agradecido de poder estar de nuevo, en este caso virtualmente, pero bueno, a través de la voz, ¿no? Que también importa mucho. Daniel, te vamos a pedir que nos cuentes quién es Daniel Meca. Qué pregunta. Lo estoy tratando de averiguar, ¿no? Pero digo, un poco en chiste, un poco en serio, porque creo que si tendría algún modo de definirme es como un buscador, ¿no? Más que, bueno, poeta, periodista, músico. Me gusta pensarme como una persona que hace preguntas, ¿no? Y que esas preguntas llevan a diferentes escenarios, ¿no? Que pueden ir del periodismo a la poesía, que pueden ir a la música o a otras disciplinas que me han entusiasmado durante mi carrera y que todas tienen el dominador común de que estaba tratando de descubrir algo, qué había detrás de eso, ¿no? Entonces, me gusta pensarme así, me gusta pensarme como alguien que hace preguntas, que encuentra respuestas, pero que a la vez cuestiona esas respuestas, ¿no? Lo cual permite hacer nuevas preguntas. Me parece que ese es el modo en el cual trato de desenvolverme frente a los diferentes acontecimientos, ¿no? Daniel, ¿cómo llegas al mundo del periodismo? Bueno, llego tras un paso por la ciencia, digamos, porque yo estudiaba ingeniería aeronáutica acá en Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica Nacional, que se encuentra perdón, en Aedo. Hice aproximadamente 1 año y medio, 2 años, con resultados sorprendentes para mí en un sentido positivo, porque yo venía de un perito mercantil en la secundaria y no tenía ningún tipo de formación más ligada a la matemática en el sentido más estricto de la palabra. Y cuando descubro la ingeniería, en este caso aeronáutica, ingeniería en aviones, descubro la matemática. Y fue algo que me sacudió la cabeza y que al día de hoy me sigue sacudiendo la cabeza en el sentido de el entusiasmo que me producía resolver algún tipo de teorema, algún tipo de fórmula, la manera de estructurar el pensamiento hacia la búsqueda de pasos más sencillos para resolver tal o cual problema. Parece que esto no tiene nada que ver con tu pregunta, con el periodismo, pero va precisamente en función de eso, porque yo dejo finalmente la carrera de ingeniería en aviones, no por una falta de conexión con esto que yo te comentaba de la matemática, etcétera, sino porque buscaba quizás involucrarme con una disciplina más social, ¿no? Entonces, fue ahí y diferentes circunstancias que me llevaron a elegir y que terminé en el periodismo tras este paso por la ciencia. Comentaba esto también porque la matemática me permitió una manera, me aportó herramientas para pensar la realidad de maneras más sencillas, en el sentido de la economía de la palabra, intentar resolver con simplezas problemas quizás de mayor gravedad. Todos elementos que bordean un oficio periodístico, porque vos estás bajo presión todo el tiempo, tenés que resolver todo el tiempo, tenés que buscar los costados más sencillos todo el tiempo para no embrollarte. Entonces,
trato de que, respecto también, y respondiendo también a tu primera pregunta, trato de que todas las disciplinas por las cuales pasé me aporten herramientas para mi contexto actual, ¿no? Y en este sentido, entonces, es que también te encontrás con la literatura, como una búsqueda. Exactamente, sí. De hecho, la literatura empieza junto con el entusiasmo con las matemáticas. Yo me acuerdo que iba a las clases de matemática 1, de análisis matemático 1, análisis matemático 2, con libros de Borges, de Kafka, de Dostoyevsky, etcétera, etcétera. Y veía en ese momento contradicciones, ¿no? Decía, ¿cómo me puede gustar la literatura y cómo me puede gustar tanto la matemática? Contradicciones que hoy ya no tengo, me parece algo sumamente coherente, pero en ese momento, que tenía 19 años, sí me parecían contradictorias, ¿no? Esas dos visiones. Por lo tanto, yo ya tenía ese entusiasmo de la literatura cuando estudiaba ciencias. Es importante para mí esto porque fue la literatura en algún punto lo que me lleva al periodismo, y no al revés, ¿no? Porque el tema del manejo de la palabra, el tema de la narrativa, de la narración, es lo que me lleva a la disciplina periodística, que naturalmente son disciplinas distintas, pero comparten la estructura narrativa, ¿no? Entonces, un poco así se dio en mi caso el fenómeno de la literatura, el periodismo y la matemática, ¿no? Como todo orbitando entre sí. Sabemos que la literatura ha calado tan hondo en vos que además tenés libros publicados. No solamente te has convertido en lector, sino también en productor de literatura. Sí, creo que aún soy mejor lector que escritor, y no lo digo como una autochicana, sino como realmente el camino del lector es muy largo, es muy profundo. Borges mismo planteaba que él se consideraba un mejor lector que un mejor escritor. Naturalmente uno puede sospechar que había un chiste ahí en Borges, pero algo de cierto hay en eso, porque somos producto de lo que leemos, y lo que escribimos son versiones de lo que leemos, ¿no? Hay una continuidad en la visión de la literatura que Borges tenía y que yo comparto su visión. Dicho todo esto, sí, digamos, un poco, digamos, el entusiasmo que te genera la lectura te genera el entusiasmo de, bueno, a ver qué puedo decir yo, ¿no? ¿Qué puedo decir yo con todo esto que me están diciendo? Y lo más difícil ahí es qué puedo decir yo originalmente, ¿no? Porque se ha escrito todo, ¿no? Si vemos todo como un absoluto. Entonces decir, bueno, ¿de qué manera puedo abordar temas tan históricos como el amor, la muerte, la desesperación, el deseo? Digo, porque más o menos se escribe siempre de lo mismo. No es que hay otros temas que competen a la humanidad, digamos, en un sentido más central. Por lo tanto, escribir y leer son dos actos de mucho desafío. Y Miles Davis decía algo que me parece muy piola. Él decía, podés estar mucho tiempo hasta poder encontrar tu propio sonido, ¿no? Él lo decía por la trompeta, pero se puede adaptar directamente con la escritura, ¿no? Podés estar muchísimo tiempo hasta que de repente encuentres tu propia voz, y ahí es donde, como decía Pizarnik, tenés que romperte, ¿no? Ella decía, di tu palabra y rómpete. Creo que ese es el mayor desafío para un escritor, y en este caso para mí. Daniel, la escritura es algo que trasciende a las personas, va más allá de la finitud de la vida, pero también tiene un componente social muy importante. ¿Cómo relacionás estos aspectos en vos, tanto como periodista como escritor?
Sí, digamos, la escritura sí es un hecho social porque está, digamos, porque el escritor está circunscrito en un contexto social, político, económico. Por lo tanto, muchas de las obras van a responder a los acontecimientos que están sucediendo en ese momento. No sé, pienso en el Mengitorio de Duchamp, ahí en la primera década, sí, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Que él agarra un mengitorio, lo pone en un museo y dice, esto es arte. Naturalmente no puede pensarse esto sin, creo que esto fue del año 1916, 1917, no recuerdo ahora específicamente, pero no puede pensarse esto sin la Primera Guerra Mundial y cómo eso trastoca todos los estamentos de la sociedad por la barbarie que se produjo, porque nunca se había producido algo de magnitud como aquella. Eso repercute en el arte, nace el dadaísmo, Duchamp mete un mengitorio en un museo, se empieza a cuestionar qué es la belleza en el arte, ¿no? ¿Qué es lo bello? Entonces ya de repente no es que un Monet era arte y un mengitorio en un museo no era arte, ¿no? Todo empieza a cuestionarse, es decir, bueno, ¿qué es el arte? Ahí entra el fenómeno que va a desarrollarse en todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, que es el arte conceptual, es decir, ya no son las características que se pensaban antes como estéticas, ¿no? Digo, de lo bello, lo no bello, sino la idea, ¿no? Empieza a prevalecer con mucha fuerza el tema de la idea. Ponía ese ejemplo porque es un poco inevitable escaparse a las condiciones sociales de la época, sea porque referís a ella o sea porque te manifestás en contra de ellas, ¿no? En el sentido, bueno, no sé, de repente está pasando ahora esto en Estados Unidos, que hay una rebelión por el asesinato de George Floyd, etc. Un artista puede decir, bueno, escribo sobre estos acontecimientos, un poeta dice escribo sobre la verdad, y otro va a decir, no, escribo sobre, no sé, el viento que corre por el Central Park vacío, ¿no? por la cuarentena. Y vos decís, che, no, le estás dando la espalda. Me parece que cada uno hace de su obra primero lo que quiere, ¿no? Esto es una obviedad, pero lo que quiero decir es que no necesariamente un artista comprometido tiene que escribir sobre los hechos que están comprometiendo a la sociedad en el momento en que están escribiendo. Eso no te hace más o menos comprometido, porque si no uno corre también el riesgo de caer en la propaganda política al hacer arte, ¿no? Y es un terreno muy riesgoso. Ahora bien, una cosa es la obra y otra cosa es cómo el artista después participa o no participa de los acontecimientos que están rodeando la época que está viviendo, ¿no? Vos podés decir, bueno, yo estoy escribiendo sobre las flores que crecen en mi jardín en un poema y voy a marchar contra el asesinato de George Floyd, ¿no? Y decir, está perfecto, digo, no sé si se entiende la idea, pero quiero decir que no es necesario escribir sobre eso para ser más comprometido en eso. Sí, claro, se entiende perfectamente lo que querés decir. Me gustaría que nos cuentes con qué nos encontramos cuando tomamos un libro de Daniel Meca. ¿Cuál ha sido tu recorrido como escritor? Empecé con un libro que se llama Ahorcados en la Felicidad, que es un libro, si no me equivoco, del año 2009. Es un libro que está muy caracterizado por el surrealismo, que era un tipo de estética que me interesaba en esa época porque estaba leyendo mucho autores argentinos como Oliverio Girondo, como Alejandra Pizarnik, y esos autores un poco me estaban atravesando al momento de escribir esos libros. Por lo tanto,
yo es un libro que trato de no agarrar porque siento que no es mi voz, ¿no? En un sentido más estricto de la palabra, sino que hay otros escritores que están hablando por mí en ese momento. Puedo ver algunos rasgos interesantes en algún verso tal o cual, pero me parece que no era mi voz la que estaba hablando a mí, sobre todo porque hoy por hoy tengo mucha distancia sobre lo que es el surrealismo en la escritura, ¿no? Pero puedo entender mi posadolescencia y puedo entender que el surrealismo me permitía escribir un poco más descarnado, ¿no? Y decir, poner palabras o metáforas un poco más fuertes por el momento en que que estaba atravesando yo. Desde ese punto de vista lo puedo explicar, ¿no? No me gusta tanto el resultado final de los versos. Luego, en el 2014, publiqué Lírico, si no me equivoco es 2014, que es un libro que me gusta mucho, porque es un libro que trabajé muchos años. Tuve un acompañamiento, una edición de un gran poeta argentino llamado Eduardo Mileo, un amigo también, y que este libro me permitió a mí una concentración y una economía en la palabra que me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó mucho a tener paciencia, me enseñó mucho a decir, bueno, algo no necesariamente es bueno porque sea más largo, digo, parece una obviedad, pero cuando estás muy entusiasmado con tus escritos, decís, no quiero sacar nada, me parece que todo es bueno, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo que dejarlo reposar, tengo que tener una paciencia sobre este texto que si lo dejo correr 2-3 días sin tocarlo, probablemente vuelva a decir, bueno, de 7 palabras voy a sacar 4, ¿no? Y me voy a quedar ahí con esas 3 palabras que van a ser realmente lo interesante de ese verso que quería decir. Hay una frase de Oscar Wilde que decía, estuve toda la mañana poniendo una coma y a la tarde la saqué, ¿no? Un poco esa es mi referencia para escribir. Y luego, 2 años después, publiqué Haikus Periodístico, que ahí hay un intento de acoplar disciplinas, la poesía y el periodismo, que me gustó mucho hacerlo porque consideraba que el periodismo y la poesía compartían un montón de elementos que si uno lo ve de afuera parecen escindidos, ¿no? Y cuando digo compartían me refiero a esto que veníamos repitiendo, la economía de la palabra, la elección de un ángulo determinado para cubrir tal o cual noticia. Entonces lo que hice fue tomar una noticia por día de los diarios, de las diferentes partes del diario, sea de economía, de política, de espectáculos, de deportes, y la convertí en un haiku, que es un poema oriental que tiene diversas formas, pero en el caso mío usé de 3 versos, el primero de 5, el segundo de 7 sílabas, y el tercero de 5 sílabas, 5, 7, 5. Y bueno, ahí fueron creo que 53 días haciendo un poema por día. Y nada, con el desafío, ¿no? Digamos, de que entre dentro de ese cajón, ¿no? La idea que yo tenía para la idea poética que yo tenía para esa noticia. Así que bueno, eso es un poco el recorrido. Me quedo escuchándote muy atenta porque tenés una forma de explicar muy clara y muy atrapante. Vos también incursionaste en lo que es la docencia. ¿Cómo viviste esa experiencia de poder transmitir al otro lo que sabías? Bueno, en realidad yo no, salvo el terciario en periodismo, que fueron 3 años, yo no tengo carrera universitaria, digamos, en un sentido de licenciatura. Sí hice un año de la maestría en crítica de artes, acá en la Universidad Nacional del Arte, pero dejé, ¿no? Es como, también había hecho unos
unos meses en Ciencias de la Comunicación en la UBA y también dejé la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Por lo tanto, verás que tengo un comportamiento primero muy, bueno, iba a decir errático, pero en realidad no es errático, hay una decisión de mi parte de haber hecho la experiencia con la academia y no compartirla, que es un poco el lugar donde me siento ahora, digamos. La verdad que siempre preferí formarme solo. Así las cosas, ya cuando tenía 19 años, empecé a dar clases en mi casa, empecé a dar clases en mi casa de matemática, a medida que yo iba estudiando matemática. Empecé a dar clases de análisis matemático. Antes empecé a dar clases de guitarra, cuando era más jovencito, ¿no? Luego empecé a dar clases de periodismo, luego empecé a dar clases de Borges. Yo primero tengo una referencia en mi casa, que es mi papá, que es docente desde que yo tengo uso de razón. Y segundo, que estoy tocando de oído, ¿no? Pero al no tener una formación estricta de docente, me puedo dar libertades que probablemente un docente de carrera no se podría dar, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, es la autoformación en la cual yo me fui haciendo. Entonces puedo tratar de ser un poco más descontracturado al abordar un tema, un poco más diverso, ¿no? Si de repente estoy dando una clase de Borges, puedo poner una canción, digamos, para analizar una canción en función del cuento. Entonces me parece que trato de tomar las diferentes herramientas que me fue dando me fueron dando estos años para dar clases. Finalmente, un aspecto que es central, que es el tema del periodismo. Cuando vos escribís una nota, tienen que entenderla todo el mundo, ¿no? Sea lo que sea. Y andar mucho en la calle haciendo notas durante tantos años también te da una conexión de la escucha, ¿no? De decir, bueno, estoy escuchando a ver de qué manera me está enseñando esta persona que estoy entrevistando. Y me parece que el costado del periodismo a mí me dio muchas herramientas para enseñar esto. Bueno, bajar. Es curioso que lo digas porque en general dicen que soy complicado. Y yo trato de explicar a veces que me gusta hablar de temas complicados, si se quiere, porque hay algunos temas complicados que hacen al entusiasmo de la vida. No sé, digo los agujeros negros, por ejemplo, que es algo que me apasiona. Pero bueno, siempre trato de bajarlo a lo mínimo, ¿no? Con mejor o peor resultados, pero siempre hay como un entusiasmo de mi parte de tratar de explicar, bueno, no solo decir, bueno, y acá el agujero, acá se conoce lo del agujero negro porque surgió la noticia de las ondas gravitatorias, del choque entonces decís, bueno, no entiendo nada. Entonces, bueno, decís, ¿cómo se forma un agujero negro? Ahí tenés que empezar a explicar cómo se forma una estrella, ¿no? ¿De qué está hecha una estrella? Siempre te permite hacerte más preguntas, ¿no? Es un poco la idea un poco que está orbitando en esta entrevista, ¿no? Digamos, la posibilidad de hacerte preguntas lleva también a la posibilidad de enseñar y de ser enseñado. Totalmente. Yo, sinceramente, admiro la diversidad de temas que tocas tanto en la literatura como en tus notas. He leído cuestiones que tienen que ver con la cultura, escritas por vos, sobre los agujeros negros, y también he leído una nota sobre una serie que es Rick y Morty. Entonces digo, ¿cómo puede ser que la misma persona pueda hablar de tantos temas diversos? Y la verdad que para mí algunos son complicados, como por ejemplo los agujeros negros, pero lográs que el otro llegue a comprender y que se enganche en esa lectura, que creo que es finalmente el objetivo que vos tenés. Sí,
con un aporte a lo que señalás, porque me parece que estás describiendo bien la situación del entusiasmo, a eso me refiero, que yo estudio mucho. No es que trato de tocar de oído de todo. Si de repente tengo que escribir sobre los agujeros negros, hablo con astrónomos, trato de hacerme preguntas, trato de escuchar sus respuestas, ¿no? Entonces, cada tema para mí es motivo de estudio, ¿no? No tendré la disciplina de ir a la facultad y decir, bueno, tengo que rendir tal parcial, que no me llevo bien con ese tipo de presiones para tratar de rendir algo y que lo califiquen por el momento en que sentía. Me parece que eso puede llevar a memorizar, algo que a mí no me gusta, digamos, a mí me gusta explicar las ideas. Entonces, eso está bueno señalarlo, que siempre en lo que hablo hay un estudio y hay un esfuerzo. Por lo tanto, me parece que el diálogo entre hacerse preguntas tiene que ir acompañado de la formación. Y la formación tiene que ser amplia, ¿no? Quien realmente quiere estar formado tiene que saber sobre astronomía, tiene que saber sobre literatura, sobre música, sobre economía, que es un terreno que a mí me gusta mucho. A mí me parece es el estudio de fondo de las cosas, que finalmente es de la manera en que la cultura griega, por ejemplo, era el modo en que la concebía, ¿no? Esto de el que era astrónomo era también filósofo, ¿no? o era matemático. Había un acople de disciplinas que me parece súper interesante. Luego, la didáctica y la educación fue quizás escindiéndola. Un poco hablo por mi experiencia y que en la escuela secundaria estaba todo separado, no había un link entre la clase de economía y la clase de literatura. No transmitían la posibilidad de que algo, aunque sea algo, pudiese tener una conexión. Entonces, más que formar, deformás, ¿no? En vez de formar con una integridad. Sí, se van produciendo algunos estamentos y las conexiones que a veces para alguien que tiene otra formación son obvias, para el chico no las son, sinceramente. Eso es un tema a trabajar bastante en educación. Pero me gustaría que ahora habláramos un poquito de otra actividad que estás teniendo, que es poesía por WhatsApp. Nosotros estamos suscriptos, no sé si se dice suscriptos, pero recibimos las notificaciones a nuestro WhatsApp y es muy interesante porque más allá del poema en sí, hay toda una referencia histórica al artista que se va a tratar en esa entrega. Entonces uno, además de leer algo por gusto o por placer, está aprendiendo. Y volvemos a la idea esta que decís vos, que hay un esfuerzo y un estudio, porque es un mensajito de WhatsApp, pero se ve toda una producción por detrás. Sí, Poesía por WhatsApp es un proyecto que nace aproximadamente en marzo, antes de la cuarentena, pero que toma una dimensión distinta en la cuarentena, ya que, bueno, quizás al lector que está recibiendo ese mensajito le puede producir algún tipo de viaje mental, ¿no? Estando encerrado. Entonces, un poco me entusiasmaba que también se haya evolucionado hacia ese lugar, y también a partir de los diferentes comentarios que me iban haciendo. Parte de la idea, el proyecto que la poesía está en todos lados y no solamente está claustrada en una biblioteca, y que cuando uno sale a la calle de repente se olvida de que estamos rodeados de hechos poéticos, ¿no? Si uno trabaja el oído en un sentido estricto de la palabra, es decir, no sé, de repente una charla entre amigos, alguien dice algo, construye una oración de manera muy poética, en el sentido de está bien resumida, hace una economía de la palabra copada, o de repente en una publicidad, o de repente en una canción, algo pasa ahí que decís, che, esto es poesía, ¿no? Entonces cuando uno empieza a
a entender que la poesía circula por todos lados y que no es coronavirus, va a cerrar un poco esas distancias que se fueron creando con el tiempo. Es decir, la poesía le pertenece a los otros, es como la música clásica, ¿no? La música clásica le pertenece a los otros, la poesía le pertenece a los otros. Son géneros que me exceden, que me generan algún tipo de distancia y por lo tanto algún tipo de rechazo. Por tanto, entendiendo la poesía como herramienta cotidiana, lo pensé trasladar a una herramienta tecnológica cotidiana que es el WhatsApp. Es decir, bueno, ¿cuál es la herramienta en la cual puedo difundir este proyecto de manera más cotidiana? Y ahí surge poesía por WhatsApp, con esta idea de fondo que insisto, y te doy muchas gracias por la posibilidad de decirlo, que todos pueden acceder a la poesía, digamos, y que una vez que acceden a la poesía, que obviamente requiere un esfuerzo, un trabajo, una emoción, van a encontrar elementos que son transformadores para uno mismo como lector y potencialmente también como escritor. Me gustaría resaltar la variedad de opciones que nos llegan a los que leemos poesía por WhatsApp, porque vamos desde Borges hasta Pizarnik, o pasamos por una canción de Julio Sosa, que particularmente me tocó mucho porque de chica escuchaba muchos tangos con mis abuelos y nunca se me había ocurrido en pensar a esa letra como una poesía, y lo leo y digo, claro, es así. Entonces esto de la variedad me parece que genera una riqueza que va más allá de muchas cosas, de poder entender, como decís vos, que la poesía puede estar en cualquier lado. Exactamente, es así, Angie. Me quedo esto con que referís de los tangos. Los tangos, muchos de ellos, mucha lírica de ellos, es poesía en el sentido más fino de la palabra. ¿Qué sucede? Muchas veces una letra tiene fuerza porque está acompañada de una canción detrás, ¿no? de un sonido, una estructura sonora detrás, lo cual le facilita las cosas a la letra para defenderse. Ahora, si vos sacás esa letra de la música, para que sea una poesía en el sentido más técnico de la palabra, tiene que defenderse sola. Y hay muchos tangos que le sacás la música, que por cierto son músicas extraordinarias, y se siguen defendiendo sola. Pienso en Sur, pienso en Malena, pienso en Dijepolín, no sé, Malevaje, en Uno. Digo, hay un montón de letras, ¿no? y de grandes poetas que dio el tango, desde Horacio Ferrer a Discépolo, a Homero Mansi, Homero Espósito. Bueno, hay una variedad riquísima. Está buenísimo no solo escuchar el tango, sino prestarles atención como poeta. Eso es un poco, creo que lo que vos mencionás, y está buenísimo. Nosotros, si bien vamos a dejar en la descripción del video tus redes sociales, sabemos que sos muy activo principalmente en Twitter, también te seguimos en esa red, pero nos gustaría que nos comentes cómo tenemos que hacer para poder llegar a Poesía por WhatsApp. Tienen dos formas de llegar. La primera es escribiéndome a mi WhatsApp, que es 116 45 04 051, que seguramente ustedes pueden ponerlo ahí para que sea más sencillo. Pero a la vez los invito también a seguir mi cuenta de Instagram, que es @DanielMeca, Meca con doble C. Que acá abajo lo están viendo en este momento. Perfecto, ahí abajo. Que va a donde van a encontrar los diferentes flyers que contienen el número de teléfono, así que no hay manera que no sepan dónde escribirme. Y agrego que es importantísimo, es libre y gratuito. Sí, y que hay entregas semanales que
son muy muy ricas. Así que invitamos a que se sumen a Poesía por WhatsApp. Daniel, ¿tenés algunos proyectos en mente a futuro? Si bien ahora estamos pensando en la cuarentena y en quedarnos en casa para poder cuidarnos, supongo que para más adelante alguna idea debes estar teniendo. Sí, varias ideas. De hecho, una de ellas surge ahora en plena cuarentena, un poco porque no me puedo quedar quieto. En realidad dos. La primera es un ciclo de entrevistas que lancé por Instagram, que se llama After Libros, que son entrevistas que están en vivo, que salen los sábados a las 19 horas, donde entrevisto a distintos personajes de la cultura. El sábado pasado estuve hablando sobre libros, ¿no? Estuve con Laura Escurra, el sábado anterior con Leo Sbaraglia, el anterior con Cecilia Roth, estuve también con Rafael Spregelburg, un director me parece muy bueno, y actor. También con Martín Piroyansky. Digo, están pasando diferentes personajes y que un poco organizado a la manera que la cuarentena permite, ¿no? Que es un Instagram Live, me permitió desarrollar este proyecto que me entusiasma mucho hacerlo. Y luego los miércoles de 16 a 18 estamos haciendo un programa que nació hace 5 programas con Telma Fardín, que se llama Nada se opone a la noche, donde abordamos diferentes recomendaciones de arte, también hacemos diferentes reflexiones sobre el feminismo, las nuevas masculinidades, economía, también hablo bastante de gastronomía, así que es un espacio que trata de tener mucho humor, pero también mucho compromiso por todos los temas que están pasando. Así que ahí hay 2 ejemplos que surgieron en plena cuarentena y que me entusiasma también moverme en momentos que todo está quieto. Y ideas a las que seguramente nos iremos plegando porque por lo que nos contás son muy interesantes. Daniel, como para ir cerrando, no queremos robarte más tiempo, nos gustaría pedirte 3 sugerencias. Primero, que nos recomiendes alguna película o alguna serie que te haya impactado y que quieras que otras personas empiecen a ver o que la vean. Bien, como película voy a recomendar Muerte en Venecia. Es una película de Luchino Visconti, director italiano, basada en un libro de Thomas Mann que se llama La Muerte en Venecia. Es una película basada en la vida de Mahler, de Gustav Mahler, el compositor clásico, que va a retratar precisamente una peste que va a azotar Venecia y que va a ir desarrollando paralelamente una trama sobre el lugar del arte en la vida y de la belleza en la vida, ¿no? Va a estar el personaje que va a ser el actor Dick Godard, que ahora no me voy a acordar el nombre del personaje, que va a tener va a cruzarse con un chico, que es Tazio, que va a representar como la belleza, y va a estar todo el tiempo dando vueltas la idea de qué es lo bello en el arte, ¿no? Muy, muy interesante, y que la película va a tener un final precisamente con la quinta sinfonía de Mahler, el 4º movimiento, que es el Adagietto, que bueno, es un final extraordinario. Yo recomiendo mucho Muerte en Venecia, Luchino Visconti. Como serie, voy a recomendar Mad Men, ¿no? Es probablemente la serie que está en mi puesto número 1, que Mad Men es una serie que está basada en los publicistas que arrancan aproximadamente en la década del 50 en Nueva York. Se llama así, el nombre es un juego de palabras, Mad, de la avenida Madison, de la Madison Avenue en Nueva York.
y juega con la palabra loco, ¿no? Es como un doble juego de palabras en inglés. Y está muy bien retratada no solo la vida de los publicistas, la creatividad de la publicista, con el protagonismo impresionante de John Hamm, que hace de John Draper, ese es el nombre de su personaje, sino también los distintos acontecimientos que van sucediéndose en Estados Unidos desde la década del 50, ¿no? Ya desde la post-Segunda Guerra Mundial, a la muerte de Kennedy, Vietnam, la guerra en Corea, la llegada del hombre a la luna, digamos, distintos acontecimientos centrales, ¿no?, en la historia del siglo XX, y cómo eso va conviviendo con la idiosincrasia de cada personaje. Y la verdad que el trabajo de la fotografía, el trabajo del vestuario es una cosa extraordinaria. Así que bueno, recomiendo muchísimo Batman y la película Muerte en Venecia, y con Mahler y Visconti ahí haciendo de las suyas. Así que para este finde ya vamos a tener la recomendación. Yo ya tengo, mira, el sillón preparado como para sentarme a ver tus recomendaciones. Y la segunda recomendación que te voy a pedir es un libro que vos creas que es imprescindible para una persona. Bueno, Ficciones, de Borges. Ese libro lo tiene todo, ¿no? Un poco que leer a Borges no solo es leer a un escritor, sino leer literatura, ¿no? En un sentido más de fondo, más histórico de la palabra, porque de repente combina ciertos personajes, ciertas referencias que te obligan a ir a un diccionario, te obligan a estudiar otra cosa para captar mejor el mensaje del cuento. Naturalmente no hay que ser un erudito para leer a Borges, pero estudiar sobre los puntos que toca Borges enriquece bastante la lectura. Ahí en Ficciones pasa todo, están los cuentos más extraordinarios de él, a mi entender. Digo, si uno quiere leer a Borges en general, tiene dos obras, que son las obras de los años 40, que es Ficciones, esta que estoy recomendando, y acompañado el otro libro, que es el Aleph, que sale un poquito más tarde, casi a finales de los años 40. Así que Ficciones, ya desde el primer cuento, que es Clon, Ukbar Orbius Tertius, que va a volarles la cabeza, ¿no? En el sentido más artístico de la palabra. Así que mi recomendación ahí con Ficciones. Bueno, y la última es un escritor o una escritora cuya obra, en su mayoría o en su totalidad, te haya modificado algo. Bueno, respondería a Borges también, pero no quiero repetirme. A ver, ¿qué otro escritor así como Borges ha tenido tanto peso en mí? Bueno, no, en realidad, digo, no, tampoco quiero improvisar y forzar un pensamiento. Creo que sí, que Borges, por todas estas razones que te comentaba, y sobre todo porque es un escritor que, para cerrar con la idea del principio, que me hace hacer preguntas, ¿no? Todo el tiempo, bueno, y sobre textos que he leído 7, 8 veces, me sigo haciendo preguntas sobre esos textos, ¿no? Entonces es tal la cantidad de matices históricos que hay detrás, que es un escritor que enseña a hacer preguntas, no es un escritor que dé respuestas en ese sentido, no es un escritor que cierre el sentido, se abre todo el tiempo, ¿no? Como un pavo real. Entonces, sí, es definitivamente es Borges el escritor que me sacudió más y que me sigue sacudiendo, porque un poco es hay obras que sí que te marcan, no sé, digo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, La Metamorfosis de Kafka. Bueno, Kafka es otro escritor que agregaría también a estas recomendaciones, pero Borges es un escritor que todavía sigue teniendo un peso muy importante, ¿no?
Así que bueno, ahí va mi respuesta. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta comunicación que hemos tenido. Hemos hablado de un montón de cosas, hemos aprendido mucho. Bueno, quedan un montón de sugerencias hechas. Más allá de estas últimas, la recomendación nuevamente para que se suscriban a Poesía por WhatsApp y para que te sigan en estos lives que están haciendo, que son con personas muy conocidas y además que tienen una posición que es como para sentarse a escuchar y a ver. Nosotros por nuestra parte te recordamos que nos podés seguir en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Historia de Miércoles, y si te gustó esta nota y todas las que estamos haciendo, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Angie, gracias por el tiempo y la dedicación para hacernos estas preguntas que están buenísimas, que todo el tiempo están generando nuevas respuestas, y de nuevo, súper agradecido que me hayan invitado, y bueno, quedamos en contacto para otra vez que quieran conversar. Encantado de mi parte. Con muchísimo gusto, y seguramente habrá una segunda rueda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nos vemos pronto.